La teoría del iceberg se basa en el desarrollo de personajes de una manera más hermética, donde gran parte de la información que sabemos no se aprecia a simple vista. De hecho, es aquí donde proviene el nombre iceberg, pues como muchos saben, estos solo muestran una pequeña parte de su cuerpo hacia la superficie, dejando el resto debajo del agua. Esto es exactamente lo que pasa cuando se aplica dicho principio a una serie o a un personaje. En la superficie nos encontraríamos a la parte consciente, debajo de esta a la parte preconsciente, para finalmente encontrarnos en lo más profundo a la parte inconsciente. Este principio lo usan muchos guionistas para poder saber cómo reaccionarán los personajes ante ciertas circunstancias. Si bien nosotros como espectadores no somos conscientes del trasfondo inconsciente, este se encargará de darle sentido a lo que se ve en la historia. Pero ¿qué pasa cuando este principio se usa para construir personajes de una serie como lo es Digimon? Estoy seguro que tú mismo ya habrás notado ciertos momentos donde algunos personajes toman una actitud fuera de lo común o con un trasfondo oculto. Yo soy Soul y aquí te explicaré el iceberg de Digimon. Kari es uno de esos personajes que desde su primera aparición ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos, pues su sola presencia irradia un aura extraña. En definitiva, puedes sentir que hay algo extraño en ella y en ciertas acciones que ella realiza. ¿No te has preguntado por qué siempre es ella a quien homeostasis siempre elige para poseer su mente por unos momentos? ¿Por qué tiene esta cierta predisposición hacia el mar oscuro? O incluso por qué tiene cierto apego hacia su hermano Tai. Lo que te contaré a continuación no es ninguna teoría o algo inventado y encontrado en un post de internet. De hecho, es algo que el mismo director y productor de Digimon Adventure confirmó hace un tiempo atrás. Probablemente conozcas más obras de Mamoru Hosoda, pues estas extrañamente pueden pasar desapercibidas. Títulos como La chica que salta a través del tiempo, Summer Wars, Los niños lobo o El niño y la bestia son obras de las cuales te habrás topado al menos una vez en tu vida. Pero en esta ocasión me quiero enfocar en su trabajo realizado en la franquicia de Digimon, especialmente en Digimon All War Game y en el ya conocido episodio 21 de Digimon Adventure del año 1999. Hubo una entrevista que dio mucho de qué hablar, pues en esta habló sobre la relación de Kari y su hermano Tai, y cómo esta sirve como punto de partida hacia un conflicto que tal vez muchos no notaron en el episodio 21. Pero ¿qué fue lo que dijo que muchos fans de la franquicia se sorprendieran de una manera fuera de lo inusual? Lo que a muchos nos sorprendió fue que Mamoru Hosoda dijo, y cito, "Puedes verlo como una historia sobre un hermoso amor entre hermanos, o algo que va aún más allá, como un sentimiento algo erótico". Sí, lo escuchaste bien, no es un invento de algún fan de la franquicia o algo por el estilo. De hecho, si vuelves a ver el capítulo bajo esta connotación, te darás cuenta del conflicto que existe entre Tai, Kari y Koromon, ya que Kari insiste en diversos momentos de convencer a Koromon de que no se lleve a su hermano de vuelta al mundo digital, siendo una especie extraña de triángulo amoroso, basado en la atención por Tai. Tal vez esto no es algo que se pueda notar bajo la mirada inocente de un niño, sino con una noción más adulta de la realidad. De hecho, más adelante en la entrevista, Hosoda menciona: se podrá decir que tiene una especie sutil de erotismo. Alguna vez alguien me dijo que es un episodio con una cierta naturaleza, pues cuando Kari se apoya en la espalda de Tai, no importa cómo la mire, cualquiera podría decir que no es una hermana común preocupada por su hermano. Los niños solo dirán, sí, ella es una hermanita muy cariñosa. De hecho, no es una coincidencia que la historia se desarrolle en el verano, pues esta época del año es en la que todo está húmedo y caluroso, y los rostros reales de los humanos emergen de él. Akari Kai, quien es la encargada de prestarle voz a Kari, notó la intención detrás de estas escenas,
por lo que hizo que su personaje sonara un poco menos parecido a lo que sería una hermana pequeña común. Si me preguntas de qué se trata el conflicto entre Kari y Koromon, creo que es más una batalla. Por ejemplo, hay una escena en la que Tai está acostado en el sofá, mientras que Kari y Koromon están comiendo sandía a su lado, pero ella no está comiendo ni un solo bocado. Esa sería más o menos una conversación entre el marido, su esposa y su amante, como: por favor, déjalo, puedes comer esa sandía todo lo que quieras, pero por favor devuélveme a mi esposo. Kari no es solo una linda hermanita, ella siente que su hermano está en peligro y tratará de traerlo de vuelta. Y ella no es discreta al hacer esto, está usando el atractivo femenino que puede tener un estudiante de segundo grado para lograrlo. Si tuviéramos que usar una parábola, Koromon sería una niña inocente de tan solo 20 años, mientras que Kari sería la esposa después de los 30 años. Todavía es joven, pero no puede permanecer indiferente ante el hecho de que una chica más joven acaba de hablar con su marido. Me la imagino diciendo cosas como: puede que te lleves bien en el mundo digital, pero he estado con él durante 8 años desde que nací y sé todo sobre ustedes dos, no crean que pueden ocultármelo. Es ese tipo de relaciones desordenadas. Si bien Mamoru Hosoda solo participó en la primera OVA de Digimon Adventure, All War Game, y el capítulo 21, su propósito era hacer a Kari una niña con un complejo de Edipo bastante evidente, con un apego hacia su hermano que puede llegar a caer en la categoría de enfermizo. Si bien el resto de la serie estuvo a cargo de más directores, como Kakodo Hiroyuki, no se puede pasar por alto el subconsciente que creó Hosoda en Kari, donde si bien más adelante no vemos más este tipo de insinuaciones, sí se deja en claro el gran apego emocional que tiene Kari hacia su hermano y cómo este crea un conflicto en ella a tal grado de reprimir tal sentimiento, tal y como vimos en el capítulo 13 de Digimon Adventure 02. Mi hermano, él siempre me protegía en momentos así. Tai, estoy harto de oír hablar de Tai. Que no puedes dejar de depender de él, así nunca vas a crecer, ¿entiende? Este sentimiento que reprime Kari es evidente en toda la serie, pero ¿qué tiene que ver con su predisposición hacia el mar oscuro? Como muchos saben, el mar oscuro es una dimensión más en el mundo de Digimon, un lugar totalmente diferente al mundo humano como al mundo digital. Este mundo fue creado a partir de las emociones negativas de las personas y tiene el poder de traer a la vida los pensamientos y sentimientos negativos, magnificándolos y corrompiéndolos aún más. Prácticamente las personas que tienen un sentimiento, emoción o pensamiento negativo que no pueden suprimir del todo, además de que alimentan a esta dimensión, tienen una gran probabilidad de acabar aquí, como lo pudimos ver en Digimon Adventure 3 con Maki Himekawa, pues esta no pudo superar la pérdida de su compañero Digimon, Tapirmon, y al darse cuenta que después de haberlo sacrificado todo para traerlo de vuelta, este no la recordara, creó en Himekawa un sentimiento tan negativo que terminó en el mar oscuro. En pocas palabras, Kari tiene un apego emocional sumamente fuerte hacia su hermano Tai, pues a falta de una figura paterna, ella depositó todas esas emociones en él, incluso con un complejo de Edipo bastante claro, pues muchos podrían catalogar su apego como algo fuera de lo inusual, cayendo, como ya dije, en lo enfermizo. Ocultar tales emociones no es fácil, y desembarcan en esa rareza que muchos vemos en Kari. En Digimon Tamers nos encontramos con una nueva historia, que hace que hasta el día de hoy sea considerada como una de las mejores temporadas de Digimon, y no es para menos, ya que en esta ocasión Chiaki Konaka sería quien estaría a cargo de escribir esta nueva aventura. Si no te suena el nombre de Konaka, basta con decir que es un guionista que se caracteriza por trabajos generalmente oscuros y con un tono psicológico.
Y es aquí que encontramos a dos personajes que, pese a pasar por situaciones similares, ambas manejan sus emociones de diferente manera. Como ya se habrán dado cuenta, las emociones humanas impactan directamente con el mundo digital. Pero ¿qué pasa cuando emociones tan complejas como la tristeza recaen en una niña de tan solo 10 años? Yuri Katou es la compañera de clases de Takato, pero estoy seguro que la recuerdas más por la tamer de Leomon, al cual ella se refiere como su príncipe. Pero ¿por qué una niña desarrollaría tales emociones como el apego hacia un Digimon? El apego es esencial en los seres humanos, un proceso natural por el cual todos pasamos de niños y que, dependiendo de cómo sea efectuado por nuestros padres, dependerá en gran medida de cómo nos relacionaremos en adultos con las personas cercanas emocionalmente a nosotros. Por un lado tenemos el apego seguro, el cual se da cuando hemos recibido en su mayoría la atención que requerimos de niños, pero cuando esta atención carece es cuando se desarrolla el apego inseguro. Dentro de este, dependiendo de nuestra crianza, es que podemos desarrollar dos tipos de apego, ansioso o evitativo. Por un lado, tenemos el apego ansioso, resultado de una atención inestable dada por nuestros cuidadores, donde si no recibimos atención en todo momento, se desencadena una inestabilidad emocional dentro de nosotros, mientras que el apego evitativo se da cuando dicha atención carece en su totalidad, haciendo que desde una temprana edad, inconscientemente, desarrollemos un sentido de no pertenencia emocional hacia ninguna persona. Pero hay un tercer tipo de apego inseguro, uno que no solo se desarrolla por la falta de atención materna, sino que este, sumado a un trauma en la niñez, da como resultado el conocido apego desorganizado, el cual en términos simples se caracteriza por tener un poco del apego ansioso y el apego evitativo, como habrás notado, una verdadera contradicción emocional. Recuerden este dato porque nos servirá más adelante. El caso de Yuri es peculiar, pues esta a una temprana edad perdió a su madre, quedando a cargo de su padre. Pero ¿qué respuesta se le puede dar a una niña cuando ésta se pregunta por qué de estos sucesos sin una explicación en la vida? La respuesta que se le dio por parte de su padre y gente a su alrededor fue que se debió al destino. Esta frase quedaría guardada en su memoria, pues al no tener una explicación más allá, ella terminó aceptándola sin más. Mamá. Es inevitable. Así es como lo quiso el destino. Exactamente. Fue el destino. Acéptenlo. Esto provocó en Yuri sentimientos confusos, donde, repito, todo esto dentro de una niña de tan solo 10 años. Como resultado, Yuri desarrollaría un apego desorganizado, pues a falta de una figura materna y ante la ausencia emocional de su padre, aprendería que no puede depender emocionalmente de nadie. Sin embargo, el sentimiento de apego sigue latente dentro de ella, provocando que no solo desarrolle un apego inseguro, sino un apego con características desorganizadas, que, como vimos atrás, provoca en el inconsciente una verdadera contradicción. El padre de Yuri, si bien está presente para cumplir las necesidades básicas de esta, emocionalmente está ausente con su propia hija, haciendo que esta, gracias a la gran contradicción emocional que yace dentro de ella, desarrolle una especie de caparazón hacia su interior. Pero debido a que dentro de ella también existe un sentimiento de atención, provocó que tuviera que buscar una forma de expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones. Es aquí que se da el uso de una marioneta que vemos a lo largo de la serie, por la cual Yuri puede expresar lo que su consciente no quiere, pero su subconsciente pide a gritos. Te habrás dado cuenta que la presencia materna y paterna tienen una importancia en el desarrollo infantil de las emociones y cómo éstas se regulan hacia el exterior. Pero ¿qué pasa cuando la esencia de la figura paterna es reemplazada por otro individuo? Cuando Yuri se percata que existen los Digimon, esta no tarda en querer tener a uno como su compañero. Primero quiere hacer a Calomon que ocupe este lugar, pero gracias a que este escapa, se ve forzada a buscar a otra opción. Es aquí que aparece Leomon, quien se convertirá en su camarada, en su príncipe.
Es más que claro que Yuri encontró en Leomón la atención paternal que su padre no le pudo dar, haciendo que ésta desarrollara un apego más profundo que la de un simple tamer hacia su Digimon. Todo esto repercutiría más cuando Leomón es asesinado por Belzemón. El fuerte impacto de dicha escena no pasaría por alto en las emociones de Yuri, pues lejos de desarrollar una simple tristeza, presentaría rasgos de lo que parece ser depresión. Una depresión que haría que fuera un blanco fácil para el Delipa, y así poder entrar de una mejor manera a su mente. Si bien otro personaje que posee apego inseguro es Rika, esta, a diferencia de Yuri, posee un apego evitativo, que no quiere decir que esta no necesite cercanía emocional, pues como podemos ver en la ova de Digimon Tamers, el expreso fugitivo, esta tiene un sentimiento bastante oculto sobre la falta que le hace su padre, esto gracias a que sus padres se divorciaron. Sin embargo, lo único que vemos en Rika a lo largo de la serie es una actitud seria y calculadora. Sin embargo, gracias a Parasimón, un Digimon con la habilidad de amplificar los deseos más profundos de su víctima, vemos que el deseo de tener a su padre cerca sigue presente dentro de ella. Como te habrás dado cuenta, el trasfondo de Digimon puede ser más profundo y oscuro de lo que se ve a simple vista, y eso que en esta ocasión solo analizamos a 3 personajes del anime. Claro que Digimon esconde muchos más secretos y situaciones verdaderamente perturbadoras, pero ya hablaré de ellas a profundidad en su debido momento. Yo soy Soul y te deseo buenas noches.